Muy buenos días, República Dominicana. Soy José Eliseo Almázar. Esto es Paneo Semanal. Por esta Sol 106.5 FM. También en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal, el canal de Sol 106.5. Dando las gracias a Dios, como siempre. Y primero que todo, porque nos permite estar aquí una vez más con ustedes y a ustedes quienes nos hacen el altísimo honor de escucharnos este y todos los sábados por los medios que les mencioné antes. Y saludando a mi querido compañero y hermano de mil batallas, Luis José Polanco. Muy buenos días, Eliseo, y muy buenos días a todos nuestros amables teleoyentes que nos hacen el favor de su audiencia todos los sábados de 10 a 12 meridiano en este su programa Paneo Semanal. Iniciamos, como siempre, con las informaciones internacionales. Bueno, vámonos de aquí. Así es. Eliseo, la noticia que está sonando en todo el mundo es la crisis energética, el alto costo de los combustibles, el incremento de los precios de la gasolina en Europa, del gas licuado, el gas natural. Hay una crisis por el incremento y la escasez de estos productos en Europa. Incremento de la demanda. Incremento de la demanda. ¿Qué es lo que produce quizá la escasez? Porque se demanda racionalización de las fuentes primarias de producción, como es el caso de Europa. Tú sabes que en Europa se está celebrando la cumbre sobre el cambio climático, la cumbre de países que componen el Acuerdo de París y que están organizados, tienen una cumbre de la cual República Dominicana es miembro y ha enviado sus respectivos representantes a esa cumbre. Y ahí se está hablando sobre las expectativas de la reducción de las emisiones de carbono. Tú sabes que ese es uno de los índices que determina el éxito o la meta de todos los países en términos de reducir el impacto del cambio climático. Hay toda una teoría que habla de que la actividad humana, la industrialización, produce un impacto significativo en el clima mundial y que... Factor clave en el antropoceno. Exactamente. La nueva edad geológica de la Tierra. Antropoceno porque está influenciada por el hombre. La presencia del hombre. La presencia del hombre. Y entonces todos estos países se han reunido con el objetivo de intentar reducir las emisiones tóxicas, las emisiones de carbono en el planeta, ¿verdad? Y a raíz de la escasez y de la crisis de la energía, estos países se tienen que preguntar de nuevo si está correcto el mantener las metas de reducción, porque esas metas de reducción implican reducir el consumo de esos combustibles, de combustibles fósiles. El cambio de la matriz de producción de industria, del comercio, del transporte, de todas las actividades que generan. Y de la producción de energía alternativa o energía renovable. Incluso la producción de alimentos, porque la agricultura y la ganadería son productores de los más altos productores de carbón. Así es, la huella de carbono. Uh-huh. Y bueno, los países están hoy en día revisando si son apropiadas las metas a las que se comprometieron para continuar con esta reducción. En el mundo se ha tratado y se ha dicho que la meta mundial es reducir en 2 grados Celsius el incremento de la temperatura. 2 grados Celsius es una meta significativa, ¿verdad? Los países están tratando de examinar si las reglas del juego a las que se comprometieron están realmente, que son realistas,
Porque cuando hay crisis de energía, cuando la energía se incrementa, cuando hay un problema donde tú no tienes energía, tienes que acudir a las formas de energía tradicional. Y estas son los combustibles fósiles. Porque son los que están disponibles más de forma más abundante. Más abundante. Más barato. Tradicionalmente esa es la forma de energía desde la revolución industrial hasta nuestros días. La energía fósil es la forma de energía por excelencia, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ya Europa se está planteando el cambio de energías alternativas, de energías renovables. Para el 2030 se plantea reducir el consumo de estas formas de energía fósiles. El problema es cuando no hay, cuando la escasez y el aumento de estas energías provoca una detención de la economía. Y entonces tienen que volver atrás. Es un tema de estabilidad de suministro también. Así mismo. O sea, no necesariamente es el precio la única variable de la energía, sino la estabilidad en el suministro. En el suministro. La seguridad, la confiabilidad, porque todavía, por más que se ha trabajado en ese sentido, y en el caso europeo, no se ha encontrado un sustituto, por ejemplo, a la energía nuclear. Sí. En Japón, cuando sucedió el desastre de Fukushima, la central de Fukushima, intentó cambiar su matriz a gas natural y el resultado fue que hubo que volver a apoyarse, ¿no?, en el tema de energía nuclear. Y entonces en Europa tú tienes, por ejemplo, los franceses, que son los líderes en consumo de energía nuclear. Todavía no es el caso de los alemanes, que sí han podido con el gasoducto, con el Nord Stream, sí, han podido a cambiar un poco su matriz energética, pero ese no es el caso de los franceses, no, ni el resto de Europa. No, y ya que tú mencionas Rusia, el asunto de Rusia es que hace unos meses, y lo comentamos en ediciones anteriores de este programa, ha estado programando ese suministro de gas precisamente a la luz de esas metas de cambio a energías alternativas, a energías renovables. Entonces Rusia, que sabe que cada vez más Europa estará demandando menos gas natural, ha comenzado desde ahora a racionalizar el suministro y a jugar con los precios y a reducir desde ahora, de manera que pueda incrementarse los precios y él tratar de compensar la cantidad suministrada con los precios del gas. En programas anteriores hablamos de que Putin había estado racionalizando el suministro y precisamente esta semana que Europa está sumida en una crisis de energía, está diciendo, si me aprueban el oleoducto Nord Stream 2, yo estoy en la disposición y en la capacidad de aumentar un 10% el suministro de gas natural. Es decir, está condicionando, si ustedes me aprueban ese segundo oleoducto a Alemania, que en una ocasión lo comentamos también en el programa, de que Estados Unidos se opuso, Donald Trump se opuso a la firma de ese nuevo oleoducto porque decía que Europa no podía convertirse en dependiente del suministro de Rusia. Es decir, estaría poniendo a Rusia en una situación preponderante sobre Europa. Estados Unidos bloqueó la firma del segundo oleoducto Nord Stream 2, un gasoducto. Sí. Sí, porque es de gas, es de gas natural, correcto. El Stream Nord 2, ya Putin está diciendo, si aprueban ese gasoducto, pues yo estoy en capacidad de aumentarle un 10% a ese suministro, ¿verdad? Tratando de compensar el problema de la crisis. Tenemos que decir que Europa consume de parte de Rusia
2.6 millones de galones. 2.6 millones de galones. Ellos lo calculan en metros cúbicos, pero un metro cúbico son 264 galones más o menos. Pues esa es la cantidad que Rusia provee a Europa, que es bastante. Un 10%, un aumento de un 10% en eso es increíblemente grande, increíblemente alto. Sí. En un momento en donde no solamente Europa está sumida en una crisis de energía, sino China también. China, que además está experimentando inundaciones, problemas en su infraestructura para suministrar y hacer llegar la energía a todos sus sitios industriales. Está entonces tratando de duplicar la demanda, es decir, está tratando de consumir más. Y eso obviamente provoca una desestabilización en la producción de energía en el mundo entero. A mayor demanda, pues los precios aumentan y entonces esto está provocando un problema. Incluso hay un racionamiento en la energía en China, ¿no? En China, así es. La energía eléctrica. La energía eléctrica tienen apagones y tienen problemas para China tratando de reducir un poco o racionalizar el uso de la energía. Que China está demandando carbón como fuente principal de energía, carbón. Hay que decir que China es uno de los países industriales, la segunda o tercera economía más alta del mundo, pero sus niveles de consumo de energía son energía tradicional, energía de carbón. Uh-huh. Entonces, esa demanda está provocando distorsiones en el mercado mundial. Una ralentización en la producción de bienes que, unido al otro factor que es el tema del transporte marítimo, está provocando serios problemas de desabastecimiento en las economías que dependen de los bienes importados de China. Así es. Y bueno, y siguiendo en Europa, estamos en esta semana acaba de celebrarse la última cumbre europea en la que Angela Merkel participaría. Y hay que decir participaría porque a pesar de que las elecciones en Alemania fueron en octubre, se toma un tiempo para que los partidos y las cámaras que deciden y eligen al nuevo canciller o la nueva canciller deben ponerse de acuerdo. Los partidos que conforman el Parlamento tienen que ponerse de acuerdo para elegir la sucesora o el sucesor de Angela Merkel. Mientras tanto, Angela Merkel sigue como canciller actuante. Entonces, se convertiría en la canciller que mayor tiempo duró como canciller después de Helmut Kohl. Uh-huh. Helmut Kohl duró 16 años y 26 días. Angela Merkel llegaría a ese mismo récord en diciembre, el diciembre 18. Es decir, que si los partidos no se ponen de acuerdo para formar el gobierno antes del 18 de diciembre, Angela Merkel sobrepasaría ese récord. ¿Tú crees que ella está jugando para récord? Puede ser, tiene el cariño de todo el mundo. Ahí la despidieron en la cumbre de la Unión Europea, que se espera que es la última, porque se supone que en este trayecto de aquí a diciembre pues se elige los integrantes del nuevo gobierno. Uh-huh. Entonces, pero lo que sucedió en la cumbre europea fue increíble, con la despedida de Angela Merkel, todo el mundo hablando y loando la capacidad y la trayectoria de Angela Merkel, incluyendo a Obama, que la felicitó y habló maravillas por medio de un video que se transmitió como despedida a Angela Merkel. Es decir, que Angela Merkel, una canciller
que va a ser de recordación, al igual que Helmut Kohl. Que le tocó manejar varias crisis, tanto internas en Alemania como regionales. Así es. De toda clase, o sea, crisis de refugiados, crisis económica, después del tema del 2008. O sea, le tocaron varias, e incluso manejar el tema del Brexit. Sí, que es bastante crítico. Le tocaron serias amenazas a la estabilidad de la Unión Europea. Y yo creo que todo el mundo está de acuerdo que lo manejó con maestría. La crisis griega, o sea, fueron retos de mucha importancia y se logró lo mejor posible en todos esos casos. También restauró la supremacía alemana. Así es. Que Alemania había quedado en un segundo plano después de la Segunda Guerra Mundial, pero a partir de la unificación. Sí, que precisamente la estamos comparando con Helmut Kohl, que fue el canciller de la unificación, que unificó las dos Alemanias. Así es. Y entonces, por eso que la comparamos con él, porque tendría la igual trascendencia que Helmut Kohl, que es una figura. Cuando uno va a Berlín, a Alemania, el nombre de Helmut Kohl aparece en toda parte. Es un padre de la patria, prácticamente. Sí, es el padre de la Alemania reunificada. Y después de ahí, después que se produce ese proceso que tampoco fue, porque la gente cree, bueno, abran ahí ya. No. Eso no fue. Eso fue un proceso bastante doloroso, con muchos sacrificios y que solamente un pueblo de mentalidad avanzada como el pueblo alemán pudo manejarlo de la forma en que se manejó finalmente. Sí. Y Angela Merkel entonces lo que viene es a apuntalar el liderazgo alemán en la Unión Europea, pero ya desde otra aproximación, porque contra los alemanes, por razones históricas que todos conocemos, había y hay todavía mucha animadversión. Sí. Pero hubo un cambio de pensamiento, incluso en los intelectuales alemanes, cuando se trata de filosofía de la historia, han desarrollado unas construcciones ideológicas conceptuales para ubicar el periodo del nazismo de una forma que responda a la nueva filosofía de vida de los alemanes. Así es. Y del rol de los alemanes en el mundo. O sea, ahí había un proceso profundo de transformación. Y se siente vertical. Así mismo es. Los mismos alemanes hacen el mea culpa de ese proceso sobre el proceso nazi. Ese es el debate que se da, o uno de los debates, son muchos, en la sociedad alemana. ¿Cómo vemos esto? ¿Como un mea culpa que debemos hacer o como parte de un proceso político que se dio en varios países y que en medio de esa, y que lo lógico es que los procesos políticos en lugares que están interconectados, especialmente por fronteras terrestres, como es el caso de Europa, se expandan? O sea, históricamente los procesos políticos se han expandido en Europa. Entonces, ellos ven parte de la academia alemana, ve eso, ve el tema del nazismo y demás, como un fenómeno de expansión política que se dio en una época. Y del cual ellos están separados ya hoy, porque están separados de eso. Incluso Alemania es el país vanguardista en temas de derechos fundamentales. Así es. En temas es referente de estudio en temas de derecho constitucional, porque después de la Segunda Guerra Mundial tuvieron que reordenar el país y por ahí se empezó, y de ahí pasó a Italia, y el constitucionalismo europeo es en esa franja que se desarrolla hasta que cruza el Atlántico y llega a América. Estados Unidos, así es. Y tú sabes que precisamente haciendo el paralelismo de Angela Merkel y Helmut Kohl, recordamos lo que fue la famosa cortina de hierro, ¿verdad?, entre los comunistas y los occidentales, los aliados y los que no estaban en la órbita comunista. Había lo que se llamaba la cortina de hierro. Y tú sabes qué está pasando en Europa hoy.
hay una segunda cortina de hierro, según los expertos, que se está dando entre los países miembros de la Unión Europea y los que no son miembros de la Unión Europea. Y hay una especie de cortina de hierro conceptual y migratoria, porque ahora se están viendo los problemas migratorios que precisamente se escenifican entre Polonia y Bielorrusia. Bielorrusia, o Belarus, como algunos le llaman, que fue uno de los puntos, y lo menciono porque fue uno de los puntos de la cumbre, de esta última cumbre de la Unión Europea. En Bielorrusia, o Belarus, está Alexander, el dictador, Alexander, ¿cómo se llama? Lukashenko. Lukashenko es un dictador que está en un país que la Unión Europea lo criticó fuertemente y lo conminó porque fue producto de unas elecciones manejadas y maneja ese país de forma dictatorial, y entonces Europa le impone sanciones de todo tipo. Y entonces Lukashenko utiliza la migración como forma de presión hacia la Unión Europea. Sí, claro. Hace frontera con Polonia y entonces él tiene una especie de visas para los refugiados del Medio Oriente, los sirios, los afganos, los iraníes, llegan a Bielorrusia y de ahí entonces lo pone en la frontera con Polonia, y Polonia ahora está experimentando unos problemas migratorios increíbles. Y le enseña a la gente. Y entonces lo ponen ahí, se quedan. Tengo esta gente aquí. Y no hace nada. Entonces Polonia lo que dice, usted tiene que detener a eso. Y ellos no hacen nada como forma de presionar. Y se habla de que es una estrategia entre Putin, Lukashenko y los países cercanos para presionar a la Unión Europea. Entonces Polonia, que está inmersa en una crisis también con el asunto de la Europa, constitucionalidad. Europa tiene el autoritarismo todavía presente. Respirándole cerca, porque tiene a Lukashenko, pero también tiene a Víctor Orbán en Hungría. En Hungría, precisamente Hungría está apoyando a Lukashenko en Bielorrusia, diciéndole que sí, que eso está bien, que lleguen ahí y que Europa se las arregle. Porque ¿qué pasa? Que en Europa las reglas, la legislación favorece o dicta las formas de solicitudes de asilo. Es decir, si llegan a territorio de la Unión Europea, el país miembro de la Unión Europea tiene que seguir las normas del asilo. Es como la política que tenían los americanos con los cubanos, fit dry, fit wet. Correcto. Entonces, si tú eres miembro de la Unión Europea y te llega a tu territorio una solicitud de asilo, tú tienes que manejarte. Tú eres una frontera. Tú eres una frontera, tú tienes que manejarte de acuerdo a las normas de la Unión Europea, que además están en unos niveles de protección de los derechos humanos. Y mantenerlo en tu territorio en lo que se procesa eso. En lo que se procesa. Entonces, cuando tú tienes los sistemas de carga pública, tú tienes la caja registradora independiente y los sistemas de carga pública independientes y una sola moneda, ahí tú tienes problemas. Entonces, ese es el tipo de problema que se está manejando en la cumbre en Europa. Esos son los problemas que amenazan la estabilidad de la Unión Europea. Correcto. Porque, por ejemplo, en Italia, en el sur de Italia, tú tienes lugares donde no hay italianos ya. Sí. O sea, donde se han ido y le han dejado eso. Al norte. Le han dejado eso a los refugiados. Ahí, Isla Lampedusa, por ejemplo, que está al sur de Italia, ahí prácticamente no hay italianos. Sí. Precisamente porque deben manejarse con un criterio europeo, de la legislación europea, que garantiza los derechos a niveles extraordinarios. Y entonces cuando se produce un flujo particularmente alto, pues tienen que actuar de la misma manera
en toda la Unión Europea. Y esa es una forma que tienen los países que no son de la Unión Europea de presionar a la Unión Europea. Sí. Eso. Entonces, imagínate Polonia en medio de dos problemas, el problema migratorio con Bielorrusia y el problema con la Unión Europea, de que, de acuerdo al fallo, su constitución o la constitución de Europa no está por encima de la constitución local. Que son millones de refugiados. Por ejemplo, para poner un ejemplo, yo sé que este país no es miembro de la Unión Europea, pero el caso de Turquía. Turquía tiene 4 millones de refugiados. O sea, de refugiados sirios. Que está recibiendo ayuda económica para mantenerlos en Turquía. Exacto, para no abrir la frontera, para que no se vayan a territorio de la Unión Europea. Esos son los detalles y los problemas de la Unión Europea. Entonces, los países del sur y en la Unión Europea son pobres. O sea, tú tienes Grecia está llena de refugiados también. Así es. Eso es un tema difícil de manejar porque son miles de personas que llegan. El año pasado, el año de pandemia, llegaron 80,000 a Grecia. Bueno, en un país de menos de 10 millones de habitantes. Así mismo es. Entonces, vamos a seguir con los temas, pero vamos a ir a una pausa para regresar entonces a el problema de Estados Unidos y la cadena de suministro. Así que no se vayan, volvemos en breve.